Volvimos, son las 9:32. Tengo yo, a ver cómo tenemos el reloj controlado. 33, en vivo y en directo a través de la señal de tu canal. En este bloque vamos a hablar con tres protagonistas y que tienen incidencia directa en sus actividades o han recibido incidencia directa sobre el contexto sanitario del COVID-19. Primero voy a saludar en la mesa a los invitados y luego voy a ir a charlar vía virtual con otro de nuestros invitados. Está Jorge Moyano. Jorge, buenas noches, muchas gracias por venir. Hola, buenas noches, un gusto. Gracias por Muchas venir. gracias por la invitación también. No, un gusto. Vamos a hablar del sector comercial en la capital. Todos lo conocen a Jorge, su actividad comercial y su relación con las cámaras de comercio, con la cámara, todo lo que tenga que ver con el comercio. Y acá está Alberto Guardia, o el Beto Guardia, una de las caras que ha solicitado urgente reactivación del sector de los gimnasios, actividades deportivas en conjunto, puertas adentro. Beto, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por el espacio y bueno, esperemos poder aclarar ciertos puntos que me parecen pertinentes y bueno, y seguimos a la espera de lo que se resuelva. Bien, les voy a pedir un minuto porque lo tengo aquí, voy a ir a caminar para este sector y lo tengo ya conectado al doctor Rodolfo Tolosa, lo tenemos aquí. Doctor, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Orlando, y buenas noches a los panelistas del día de hoy. Bien, un gusto tenerlo, doctor. Sé que también es un horario de descanso familiar, ustedes trabajan absolutamente todo el día, pero la idea era, se sigue cuestionando algunas decisiones que tienen que ver con la labor del recurso humano sanitario y decisiones del comité de crisis. ¿Cuál es la opinión, doctor? Nosotros hemos recibido con beneplácito la última comunicación por parte del Comité de Crisis, porque ya lo habíamos planteado hace casi 2 semanas. Nuestro interés es que permanezcan los asintomáticos leves, los asintomáticos y los leves internados en su casa, si no tenían comorbilidades, y poder hacer control de ellos a través de videollamadas. Yo creo que por suerte ha habido un diálogo y en virtud de la situación de ahora, en eso se abrió una puerta para poder permanecer la mayor cantidad de aquellos pacientes COVID positivos y que sean casos leves o asintomáticos en su casa. Bien. Es cierto que algunas medidas pueden ser discutidas. Esto, nadie tiene el libro de la verdad, y esto de la pandemia, que es algo nuevo, que inclusive las medidas de la Organización Mundial de la Salud eran discutidas, que al principio decían que no había que usar tapaboca, hoy es una medida que universalmente es tomada en todo el mundo. Bien, doctor, acceso o ha sido un logro en la lucha de hace mucho tiempo atrás del recurso humano sanitario sobre el tema de la cuarentena en el hogar. ¿Ha sido un logro o ha sido un reconocimiento del comité de crisis? Yo creo que el reconocimiento a las instancias en este momento, en cuanto al comité de crisis, que tiene mucho trabajo, que ya nos plantearon la situación de internar los leves y los asintomáticos en los lugares a principio de año, ya en el mes de abril y marzo. Yo creo que todo esto dinámico nos va modificando un poco las conductas, y una modificación de la conducta que veíamos era evitar la saturación del sistema, disminuir la utilización del recurso humano y facilitar el acceso al control médico y en los hospitales, puramente más que todo a los que tenían riesgo de complicarse o a los que tenían comorbilidades o eran moderados. Más que un enfrentamiento, ha sido un diálogo, intercambio de pareceres, intercambio de opiniones, que en algún momento estas opiniones eran diferentes, pero con el transcurso de los días estamos unificando muchas conductas, y eso nos es bueno para podernos poner de acuerdo y trabajar todos en la misma sintonía, así como los protocolos de atención que hemos elaborado. Bien, digo, el círculo médico que usted lleva adelante o los profesionales médicos que son muy buenos y numerosos en la provincia, ¿nunca fueron llamados o invitados a participar en el comité de crisis o solamente el contacto son pedidos desde el sector sanitario al gobierno provincial? Nosotros hemos tenido reuniones convocadas por el comité, primero por el ministerio y posteriormente por el comité de crisis, ya desde el mes de marzo.
Es decir, hemos tenido varias reuniones en los primeros meses del año para poder unificar, primero para hacernos conocer la resolución 146, la cual establece que tanto el sistema público como el sistema privado permanecen bajo las directivas del Comité de Crisis y del Ministerio de Salud, y posteriormente un decreto que avalaba dicha normativa y establecía bien cada institución en cuanto a los establecimientos de clínicas sanatorios, los profesionales en particular y las clínicas, cómo íbamos a funcionar. Al principio, cuando empezamos a encontrarnos con esta novedad, nos fueron comentando cómo iban a hacer el manejo y se estableció que la salud pública, puntualmente lo que es hospitales y APS, se iba a ocupar de recibir todos los pacientes COVID y los pacientes sospechosos de COVID, y que la parte privada debía dar respuesta al resto de la patología. Teniendo en cuenta que el virus es transversal y no va a reconocer esa diferencia, vamos a tener, y ya hemos casos de pacientes COVID positivos que han ingresado a las instituciones privadas y en algún momento se los ha podido aislar y vehiculizar a la parte pública y poder identificar. Es muy difícil trabajar y poder dilucidar qué paciente es positivo y qué paciente es negativo, en virtud de que hoy hay muchos síntomas relacionados a esta infección, pero yo creo que en la virtud de que haya un diálogo y una posibilidad de conversación para compartir diferentes acciones, vamos a poder crecer para poder tener protocolos válidos para tratar esta situación. Doctor, teniendo en cuenta los últimos 10, 15 días con muchos casos a los que veníamos acostumbrados, el sistema de salud provincial, incluido el contexto sanitario coronavirus, ¿todavía maneja un margen de amplitud lejos del colapso de algún sector sanitario? Nosotros no tenemos noticia de que el sistema de salud esté colapsado. Nosotros sí sabemos que hay una mayor demanda de camas, que hay que administrar el recurso, que hemos tenido, inclusive hasta el día de hoy, trabajando en forma conjunta con todo el equipo del Comité de Crisis, involucrándonos inclusive con el ministro de Justicia Filomena y el vicegobernador Mones Ruiz. Hoy tuvimos una segunda reunión para poder avanzar en cuanto a la posibilidad de contratación de aquellos profesionales voluntarios, tanto enfermeros como médicos, que puedan asistir y puedan colaborar en la atención de los pacientes COVID. Creemos que recursos hay, los recursos materiales se pueden renovar o se pueden comprar. El punto es el recurso humano, que es importante la protección del recurso humano, la buena administración del recurso humano, para poder cuidarlos, porque una vez que tengan contacto estrecho, que estén infectados, el recurso humano va a estar 14 a 21 días resguardado por su enfermedad, sin poder trabajar y sin poder ayudar a enfrentar esto que nos está ocurriendo. Está bien, doctor, esta ampliación posible o casi confirmada ampliación del recurso humano sanitario provincial obedece a que hace falta más recurso humano o hace falta reemplazar a aquellos que están convalecientes de la enfermedad, del virus. Y las dos cosas. Hace falta más recurso humano porque tenemos una cantidad de camas de pacientes moderados y se van a abrir cada vez más camas de terapia en la virtud que se puedan complejizar estos pacientes moderados con o sin comorbilidades. Entonces va a haber un requerimiento que ya nos los han manifestado sobre aquellos médicos clínicos o especialidades afines al manejo clínico para atender los pacientes moderados y aquellos médicos terapistas o afines a terapia intensiva para poder dar una mano y ayudar a atender a los pacientes más severos. Bien, para cerrar siempre le preguntamos a un profesional médico los consejos habituales, pero siempre nunca está de más un consejo. Hay mucha gente mirando el programa, doctor. ¿Qué le podría decir a la gente que está mirando? A ver, hay un concepto muy claro
que creo que esta pandemia nos da una oportunidad para poder desarrollar, que es la responsabilidad social y lo que ello implica, es decir, ser responsable con las conductas de uno mismo en el diario vivir para cuidar al resto. Y particularmente en esta pandemia tenemos que ser responsables en el autocuidado, cuando hay que seguir preconizando sobre la higiene de manos y que si no tenemos agua disponible para hacer agua y jabón, usar el alcohol en gel o el alcohol sanitizante. No hay que minimizar esto. El virus es muy contagioso y así como pasamos una luna de miel, por decirlo así, nos decían que ya venía algo y que estábamos con una incertidumbre, ya estamos y ya vino y ya está entre nosotros. Hay circulación viral en San Luis y en algunos conglomerados. Entonces debemos usar el tapaboca, debemos cubrir nariz, boca y mentón, debemos ser totalmente conscientes del cuidado hasta con nuestros mejores amigos y nuestros más íntimos colegas. Tal es así que esto no identifica ni edades ni profesión. Ustedes ven que hasta el que más se cuida se puede enfermar, que es un médico que atiende a los pacientes COVID y usa el mayor traje de protección. Y también se puede enfermar por el alto riesgo y la carga viral. Y el que tiene poca carga viral, que es leve, también puede contagiar de la misma manera. Debemos concientizar a los adolescentes, a los jóvenes, que por ser estadísticamente casos leves, no quiere decir que contagien menos y no quieren decir que puedan desarrollar enfermedad o una evolución severa. Entonces, sobre esto hay mucho escrito, hay mucho en redes y hay mucho que nos van contagiando y comunicando. Pero creo que la responsabilidad social llegó para quedarse. Y esto, cuando pase el coronavirus, cuando existe una vacuna, la responsabilidad social va a estar no solamente en el cuidado y en la autohigiene, sino también en el respeto y en el respeto de las normas ciudadanas. Muchas gracias por la entrevista. Un gusto, doctor. Que tenga buenas noches. Muy amable. Bueno, hasta ahí charlamos con el doctor Rodolfo Tolosa, reconocido médico local y además presidente del Círculo Médico de la ciudad de San Luis. Salimos del tema sanitario, venimos acá, retomo la charla con el área de los comercios, que tantas veces hemos escuchado, han tenido manifestaciones, han presentado protocolos y por ahora le voy a preguntar aquí a nuestros invitados cómo sigue el tema. Es una situación sanitaria preocupante, una situación económica mucho más preocupante, por eso voy con vos, Jorge. Bueno, se está llegando al límite, se llegó al límite, no hay más crédito, no hay más lugar para esperar. ¿Cómo es la situación? Bueno, Orlando, en primer lugar, me parece que el testimonio que acaba de dar el doctor Tolosa es como para tenerlo en un cuadrito. Él traza desde un punto de vista científico lo que es la pandemia que estamos atravesando. Por otro lado, habla de que esto es transversal a la sociedad y efectivamente compartimos. Aquí con mi colega estábamos diciendo que también tenemos estos mismos cuidados y tener que tener las mismas precauciones. Y bueno, y también hay un eje central que él también lo manifestó, como que es esta responsabilidad social ciudadana. Responsabilidad social, decía él, yo digo responsabilidad social ciudadana, este pacto social ciudadano que tenemos que establecer para que seamos nosotros los que nos cuidamos ante un virus que está presente y que es grave, delicado, fuerte y que nos está llevando a una situación que hoy por hoy desconocemos, así es que no sabemos todavía cómo viene la mano. Bien. Por un lado. Por otro lado, en este contexto, el comercio, la actividad comercial. La actividad comercial que se paralizó totalmente el 19 con el mensaje presidencial del 19 de marzo. Respetamos absolutamente, como correspondía, todas las condiciones establecidas. Se fue abriendo poco a poco, algunas actividades sí, otras actividades no. Hay actividades que hoy al día todavía no abrieron sus puertas, pero bueno, en líneas generales la gran mayoría lo pudo hacer. Y tuvimos un veranito, donde en definitiva pudimos
pandemia mediante, poder abrir nuestras puertas, poder tener una actividad relativamente normal. Nosotros decimos que estamos en una rentabilidad mínima necesaria en el sector, producto de que no tenemos de ninguna manera una rentabilidad como la esperada, o que pueda venir a cubrir las condiciones tan necesarias para nosotros en este contexto de crisis y de situación que venimos atravesando, sumamente delicado. Pero bueno, en ese contexto viene y sucede que los últimos días de agosto y la primera quincena de septiembre nos encuentra nuevamente con los comercios cerrados, difícil la situación, la gente había cobrado, las necesidades producto del inmenso bache que se había producido en la actividad días en la fase anterior, no pudo ser recuperada todavía, y es muy fuerte el impacto sobre la economía comercial, la economía del sector, porque transversalmente abarca a todos. Bueno, y hablando de todos, además, está el Beto Guardia, yo lo conozco de que jugaba al básquet y ahora tiene un gimnasio a cargo acá muy conocido. Muy conocido. Muy conocido. Y además el otro día se presentó como representante de una gran cantidad de comercios que tienen que ver con la actividad deportiva en conjunto y en lugares cerrados. Casi en la última tanda de lo que se podría habilitar. ¿Cuál es la situación real hoy, Beto? Bueno, antes que nada yo vengo en representación, obviamente, de la agrupación de gimnasios de la provincia de San Luis, pero antes que nada soy profesor de educación física, y por lo cual conjuntamente con todos mis colegas la tarea primordial que tenemos desde que empezamos el día 1 del profesorado es brindar salud mediante la educación y la docencia. Y hoy en día nos vemos truncado esa posibilidad. Comentaba recién con Jorge de que fuimos los primeros en cerrar y los últimos en abrir. Y volvemos de vuelta a esta misma situación donde ya sobrepasamos largamente los 100 días de inactividad, en donde es sumamente preocupante a nivel económico, pero por sobre todas las cosas a nivel social, porque estamos plenamente conscientes y seguros de que somos factor esencial dentro de la sociedad. Nuestra tarea es brindarle salud, porque obviamente somos seres psicosociales y la psiquis y la parte fisiológica va de la mano, no podemos doblegarnos, y la gente en este encierro y en esta cuarentena está sufriendo, lo va a seguir sufriendo, y lo hemos visto reflejado en la vuelta. Cuando nosotros retornamos a nuestra actividad, tuvimos permanente comunicación con nuestros alumnos y dialogando con nuestros... ¿Y qué decían? ¿Estaban desesperados por alguna actividad? Sí, así es, porque en realidad no somos seres para estar encerrados, o sea, entonces el que iba 2 veces, capaz que agregaba un día. El que iba 3 veces, mantenía esos 3 veces, pero con otra plenitud, con otro disfrute, por el solo hecho de salir de su hogar. Y con todo lo que implica fisiológicamente el poder desarrollar una actividad física, en este caso guiada por profesionales, para potenciar su salud. Bien, y el impacto económico es directo a la línea de flotación, ¿no? Digo, el que no factura, el que no vende, no tiene ningún tipo de recurso. Además, vos, Beto, tampoco podés dictar en las escuelas. Porque claro, tampoco... la mayoría de los que estamos hoy en día necesitando urgente la reapertura de gimnasios, tenemos esa única fuente de trabajo, y lamentablemente muchos colegas han tenido que cerrar definitivamente su gimnasio, o sea, su fuente de trabajo ya está totalmente fuera del circuito, empezar a vender todo lo poco o mucho que tenían, y todos los demás están en una situación casi similar por el hecho de que la mayoría alquila. Está bien. Entonces es crítica la situación. ¿El que cierra puede volver a abrir? ¿Se le hace muy difícil o es prácticamente imposible? Y veníamos de una situación sumamente delicada, ya se venía observando el cierre de comercios, y la verdad que con inmensa tristeza tenemos que decir que se ha seguido generando más cierre de locales comerciales. Es muy triste la situación, la verdad que ver lágrimas en algún comerciante que tuvo que cerrar sus puertas, ese llanto es muy profundo, es muy doloroso, es muy fuerte.
La pandemia nosotros bueno, el mundo no la veía venir. Las economías del mundo están viniéndose abajo, tienen que ser salvadas por un factor central que es el Estado, y el Estado presente necesitamos que esté para que también pueda generar herramientas para que pueda seguir el círculo virtuoso de la economía tan decaída que está. También, pero ha habido economías en el resto del mundo que han tenido otra capacidad de reacción. Por También supuesto. tienen otra realidad económica. Exactamente. Latinoamérica es uno, dentro del contexto mundial, podríamos decir, el que más está sufriendo la pandemia en su alto contenido. Y producto de eso, producto de que venimos en crisis en Latinoamérica desde hace mucho tiempo. No vamos a enumerar las razones o los por qué en este momento. Lo que implica es la realidad que dice que estamos en una seria dificultad. En esa seria dificultad, bueno, la Cámara de Comercio está tratando de buscar todas las herramientas posibles de contacto. Nos hemos reunido la semana pasada con el ministro Filomena para transmitirle cuál es nuestra posición como sector. Nos hemos reunido con el secretario de Turismo, Piri Macaño, el lunes, el director de Relaciones Laborales ayer. Hoy tuvimos un encuentro con el ministro de Industria. Así es que venimos... ¿Qué piden? Y venimos... Flexibilización, reapertura con protocolo, trazabilidad. En realidad la reapertura ya está. Con Beto lo hablábamos. La Cámara de Comercio es por ahí un órgano, una caja de resonancia del sector. Sabemos que hay disidencias, sabemos que hay dificultades. La pandemia nos ha llevado a esta situación. Pero nuestra generación, y yo no sé si la generación del siglo XX y lo que va del siglo XXI, ha tenido este profundo bache que es económico y que es el que nos impacta directamente en este contexto. Así es que nosotros no podemos dejar de ver que eso es muy fuerte y que tampoco estábamos preparados como instituciones o como organizaciones para salir a enfrentar esta situación. Algunas situaciones, Beto, han logrado la reconversión en otra actividad, pero reconvertir un gimnasio de actividades deportivas en conjunto es imposible, no hay forma. Sí, es sumamente complejo porque nosotros, por ejemplo, en la mayoría de los gimnasios, en todos esos casi 90 días, que fue la primera etapa que estuvimos cerrados, tuvimos que vaciar el gimnasio, o sea, alquilar los propios elementos, con lo que eso significa en cuanto a los cuidados y toda la inversión que ha hecho cada uno para poder obtener eso durante años de trabajo, pero bueno, estábamos obligados a tener que salir a alquilarlas, en muchos casos a vender elementos, minimizando obviamente para la vuelta a las actividades el recurso material que uno tiene disponible, con todo el tema de las clases virtuales, pero son todos parches que se fueron dando por la necesidad. Nosotros hoy en día hemos estado reunidos con el municipio. Hace 2 días hubo una reunión con Cintia Ramírez, con la gente de deportes de la provincia, en donde le manifestamos y ellos obviamente, lo bueno que estamos en una sintonía últimamente de que la única, como lo decía recién el doctor Tolosa, convenimos en un punto en común en de que la responsabilidad es obviamente una responsabilidad social, individual de cada persona, más nosotros, en el caso de los gimnasios, en donde movemos flujo de gente, en donde obviamente cada uno que va al gimnasio va para beneficiarse en lo que es la salud, y nosotros somos responsables y lo sabemos de que somos un agente directo de poder transmitir los hábitos y poder tratar de mediar entre las costumbres, los transgresores que somos como sociedad y lo que es una nueva etapa para todos. Está bien, ustedes pueden hablar hasta con el gobernador, el presidente, hasta incluido el Papa, pero ustedes entienden que hoy la voluntad del Estado es el tema sanitario como prioritario. Digo, ¿el tema económico dejó de ser prioridad para el Estado o por la presión que ejercen distintos sectores del comercio comienza a mirar más también al sector comercial para la reactivación que ustedes piden?
Bueno, ha habido herramientas. El Gobierno Nacional ha dispuesto ya, hay créditos otorgados por 380.000 millones de pesos para las pymes, de un total de 62.000 millones de pesos que tenía destinado a monotributistas, ya han entregado 57.000. Hay créditos a tasa del 24% subsidiadas. Pero bueno, no todo el mundo tampoco se encuentra dentro del eje de la economía formal. Entonces, o no tiene, porque también no sucede eso, no todos los comercios tenían cuentas en bancos, porque manejaban su economía de manera individual. Entonces eso también nos lleva a una situación de vulnerabilidad a la hora de salir a buscar un crédito. Entonces no todos están preparados, no todos estuvieron hasta la altura de las circunstancias que el Estado reclama. En cuanto al gobierno provincial, sí, se vienen logrando, se vienen visibilizando, pero también hay otros reclamos. Por ejemplo, el transporte. Nosotros necesitamos que vuelva el transporte, el servicio de transporte público para que la gente pueda respetar. O sea, el servicio está, pero con mucha restricción a la hora de viajar. Pura y exclusivamente para personal esencial. Y bueno, no puede venir el cliente de un negocio que está en la periferia, por decirle de alguna manera, ¿no? Porque ya tenemos un San Luis grande que no se pueden recorrer distancias caminando, además porque hay cuestiones que necesariamente son de urgencia para resolver, y bueno, no todo el mundo se puede trasladar, no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a un taxi, y también si se accede a un taxi, no todos, hay también protocolos para subir a los taxis. Seguramente, hoy son dos. Y además algunos pueden pagar un solo viaje para venir o para volver. Sí. Para ir cerrando, ¿son optimistas que con todas las intenciones, todos los escritos, todas las reuniones, se pueda lograr con este contexto sanitario, y si es mejor, ojalá así lo sea, pueden obtener alguna flexibilización para el sector? ¿Son optimistas después de todas las reuniones, Beto? Sí, nosotros creemos que sí. Más allá de que obviamente lo necesitamos de forma prioritaria y urgente, somos conscientes de la situación, pero me parece que nosotros puntualmente somos parte de la solución, en este caso, que se nos ha dejado de lado en todo este tiempo, y consideramos que en todo este tiempo, si hubiese sido inversa la situación sanitaria, estoy hablando a nivel país, puntual, hubiese sido otra, por cuestiones como las que te detallé anteriormente, de la importancia que tiene la actividad física en la sociedad. Así que, pero bueno, esperaremos a ver qué dictamina, qué resuelve, mejor dicho, el Comité de Crisis con respecto a todos los planteos y presentaciones que hemos hecho desde parte de los gimnasios y de todos los comercios en realidad que están necesitando poder volver a las actividades. Bien, ojalá que así sea como lo expresan. Jorge también, ojalá así es. Que el optimismo ha quedado reine. Claramente demostrado, Orlando, que ni los gimnasios ni los comercios en líneas generales han sido los causantes de que el virus esté circulando, porque en la cuarentena en la que estuvimos, que con las puertas cerradas, el virus se acrecentó, siguió circulando, y ahí no hubo ninguna posibilidad de que haya sido establecido por ejemplo, gimnasios o, por ejemplo, comercios. Me queda una preguntita cortita. Sí. ¿Todos tienen trazabilidad en los comercios? ¿O algunos no? No, todos tienen trazabilidad, pero inclusive se está trabajando en una aplicación para la trazabilidad. Creo que estamos muy avanzados en eso, estamos en conversación. ¿La cedida por la universidad? La cedida por la universidad, que la Universidad de La Punta la está ayornando, y es muy posible que en un corto periodo de tiempo ya tengamos esa aplicación que va también a agilizar y dinamizar toda esta cuestión. Estamos en un mundo donde la electrónica y las redes son centrales, y también eso es parte de lo que va a ser como aporte a la circulación y a la trazabilidad de todos los ciudadanos, ya sea en cualquier actividad que corresponda. Bien, los nuevos hábitos que llegaron para quedarse, incluido el acceso a muchas tecnologías, como es la virtualidad. La virtualidad parecía que era solamente hegemónico de los medios de comunicación. Ahora todo el mundo lo hace en forma habitual, hasta para trabajar con la nueva ley de teletrabajo. Sí, un gusto, Beto. Igualmente, y muy agradecido por el espacio, y bueno, esperemos tener buenas noticias en estos próximos días.
Gracias, Jorge, por la visita. Orlando, querido, muchas gracias también en nombre de la Cámara de Comercio y de poder dejar nuestro mensaje y transmitir nuestras voces. Listo, muy amable los dos. Les voy a pedir la placa.